Entonces, hoy día vamos a hablar de algunos temas en específico que tienen que ver con las condiciones de trabajo, ¿no?, en las que los trabajadores del sector, ¿no?, desarrollan su labor, ¿no? Eh, Vamos pasando a la siguiente lámina. Condiciones que tienen que ver con las formas en cómo hemos establecido relaciones con el empleador para el ejercicio de las tareas que nos asignan, ¿no? Eh, Asegurando el bienestar, ¿no?, y las mejores condiciones o condiciones adecuadas para que los trabajadores realicen su labor. Y entonces, uno de los temas que se discutió en el Congreso y que fue recogido en la ley y en el reglamento es el relativo al uso, ¿no?, de los medios de transporte y el traslado de los trabajadores, ¿no?, a su centro de trabajo. Y a través de la condición establecida en la ley, se permite, o se establece como un derecho de los trabajadores que los empleadores, o sea, que las empresas ofrezcan a su personal, ¿no? Un medio de transporte, ¿no?, de transporte de carácter colectivo. Bueno, le pusieron público, aunque en estricto no es un servicio público, ¿no? Es un medio de transporte de personal, ¿no?, para que se desplace al personal, ¿no?, desde ciertos puntos de las ciudades al centro de trabajo, ¿no? Estos medios de transporte pueden ser unidades de propiedad de la empresa, eso es en forma directa, o puede ser a través de unidades que son subcontratadas, ¿no?, por la empresa, es decir, que no pertenecen a ella, sino que son proveedores, ¿no?, o transportistas que le ofrecen el servicio a la empresa, ¿no?, para el traslado de su personal, ¿no? Y, este, el, y estos deben cumplir con las condiciones de, de un medio de transporte para personal, ¿no? No para carga de materiales, ¿no?, de bienes o de productos agrícolas, ¿no?, como se ha venido haciendo, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, donde camiones para traslado de mercadería, productos agrícolas o incluso camiones para traslado de ganado, ¿no?, eran usados para trasladar al personal. Y bueno, esas condiciones están prohibidas ahora en la norma, o sea, no pueden emplearse este tipo de vehículos para el traslado, y, y sí debe garantizarse un aforo en esos vehículos, sí, de asientos para aquellos que van a ser transportados. Es, cuando menos debe tener una cantidad fija de asientos dependiendo del número de trabajadores que se quiere transportar, ¿no? Y sin duda, una de las cláusulas que establece la norma es que los sindicatos pueden también pactar condiciones de traslado de personal mucho más favorables de la que fija la ley, si es que no la han fijado hasta ahora, ¿no? Y en esos casos se van a respetar, ¿no?, esas cláusulas o esas condiciones pactadas con la empresa, ¿no?, en los respectivos convenios colectivos. Ahora, un hecho que no toca la norma, pero que tiene que ver con el desplazamiento de personal, ¿no?, está referido sin duda al tema de la seguridad, ¿no? La, la reglamentación no especifica que estos vehículos deben cumplir con las condiciones, digamos, técnicas u operativas, ¿no?, eh, que establece el reglamento, ¿no?, general de transporte y el reglamento de tránsito. Sin duda deben ser vehículos que deben tener seguros, ¿no? Deben contar con su respectiva póliza o SOAT contra accidentes, ¿no?, personales, ¿no?, que permitan cubrir cualquier contingencia de accidentes que ocurran, ¿no?, durante el mismo. Es un tema que, repito, no está en las disposiciones que se han dictado. Se sobreentiende que los transportistas, incluido la empresa, deben asegurarse que los vehículos están asegurados
para cualquier incidente o accidente que ocurra, para cubrir daños personales y también para cubrir daños patrimoniales, ¿no? Entonces, es un tema que debe estar, creo, en la agenda de los sindicatos, ¿no? Para asegurarse que esos vehículos cumplan con esas condiciones, ¿no? De cobertura, ¿no? Contra los riesgos mismos de transporte, ¿no? Y efectivamente, en los últimos años ha habido noticias, ¿no? De vehículos, de transportes, de personal, de empresas, ¿no? Que en el momento del traslado justamente sufrían un accidente, ¿no? Un accidente. Hace poco creo que ha habido uno en la zona norte, me parece, en Piura o Tumbes, creo que hace 2 meses, me parece, ¿no? Y entonces es un tema que se debe tener en cuenta. Y además, también tengan presente que, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 27983, los accidentes que ocurran, los accidentes de tránsito que afecten al personal de una empresa, con el vehículo de la empresa o el vehículo contratado por la empresa durante el traslado del personal al centro de trabajo y viceversa, esos accidentes, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se consideran accidentes de trabajo, ¿no? Y no accidentes comunes, ¿no? Sino como accidente de trabajo para efecto también, para efecto de que esté cubierto por los alcances del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, las disposiciones también durante la pandemia eh, permitieron incorporar o extender la cobertura de los seguros complementarios de accidentes de trabajo, ¿no? Que ocurran también con los vehículos de transporte de personal, cualquiera sea la actividad económica que desempeñe la empresa, ¿no? Y esto es más frecuente, efectivamente, no solo en las empresas agrarias, sino en las empresas mineras, en las empresas de hidrocarburos, ¿no? De gas, y todas aquellas que se caracterizan por contar con campamentos, ¿no? En diferentes locaciones del país y para lo cual necesitan transportar personal. Entonces, por tanto, si los trabajadores están cubiertos también por el seguro complementario, estos tipos de incidentes también califican como accidente de trabajo para efecto de la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo. Sin duda, si estamos frente al caso en el que una región, una empresa, no ha cubierto a los trabajadores con este seguro, entonces la atención inmediata que va a recibir es la atención del seguro común, o sea, del seguro de salud, ¿no? Como enfermedad común o como accidente común. Lo importante es que el accidente de tránsito esté coberturado. Repito, jurídicamente se ha señalado de que esto debe estar cubierto, ¿no? Tiene calidad de accidente de trabajo y por tanto debería estar cubierto por el seguro complementario, ¿no? De trabajo de riesgo, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina con otra condición muy importante, que es el tema de la alimentación, ¿no? ¿No? Y aquí nos estamos refiriendo específicamente, ¿no? A los alimentos, ¿no? Que son parte de la ingesta, ¿no? Para los trabajadores durante, ¿no? La jornada de trabajo, ¿no? La norma señala, la ley, que el empleador proporciona a los trabajadores, ¿no? ¿No? Como condición de trabajo, los alimentos, ¿no? Que deben ser adecuados y además dice tener en cuenta las especificaciones técnicas, ¿no? Que establece el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿no? Que es el CENAN, que es una, digamos, una área o una oficina especializada en los temas de nutrición, ¿no? Que pertenece al Instituto Nacional de Salud y por tanto también pertenece al Ministerio de Salud, ¿no? Y por tanto, señala la norma que la autoridad de trabajo, o sea, la SUNAFIL, debe verificar que los alimentos, ¿no? Que se proporcionan a los trabajadores cumplan con las normas de calidad, ¿no? En cuanto al tipo de alimentos, ¿no? Que establece precisamente
este informe técnico del SENAM, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ¿no? El SENAM, ¿no? Y vemos la siguiente página, el SENAM cada año aprueba su protocolo, ¿no? De lo que, si regresamos una página anterior, ¿no? Este es el protocolo, el documento que publica anualmente el SENAM, que es la Guía Alimentaria para la Población Peruana. Esta es la última publicada, la del año 2020, ¿no? Y entonces, en esta guía que publica el SENAM, y pasamos en la siguiente lámina, se establecen cuáles son los tipos de alimentos que se consideran nutricionales y que deben, o sea, pueden ser considerados precisamente para coberturar, ¿no? Con alimentación adecuada a diferentes sectores de la población, ¿no? Entonces, claro, no vamos a entrar en el detalle de lo que dice la guía, pero en esta guía, específicamente en el numeral 3 de la guía, ahí se señalan, ¿no? Tres temáticas, la temática A, temática B y la C, que establece cuándo la alimentación, ¿no? Debe emplear alimentos naturales y evitar alimentos ultraprocesados. En la temática B desarrolla cómo debe prepararse los alimentos y también cómo puede recurrirse, ¿no? A productos, ¿no? Propios, ¿no? De nuestras regiones, inclusive algunos que son de carácter ancestral. La sección C precisa ya ciertos estándares para que exista un estilo de vida saludable en lo que respecta, ¿no? A la calidad alimentaria, ¿no? Entonces, este es un documento que debe tener en cuenta la empresa y que sin duda también el sindicato, sus dirigentes deberían conocer y bajarlo de la página web del SENAM, ¿no? No, porque sobre esa base también van a poder también conversar con la empresa, ¿no? Cuando proporciona los alimentos a través de un comedor, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente lámina nomás. Entonces, los indicadores de SENAM entonces son, por tanto, un dato referente importante. Y a continuación es lo que complementa la norma, o sea, el empleador debe habilitar un comedor, ¿no? Un comedor. Entonces, ahora es ley, ¿no? En condiciones adecuadas, en condiciones seguras, con condiciones mínimas de higiene, de iluminación, ¿no? Debe tener cuando menos mesas o tableros adecuadamente cubiertos, si se puede, con manteles, debe haber ventilación, tiene que haber sillas, tiene que haber bancas, sin duda, y además señala la norma, debe que haber agua para lavarse las manos y el rostro antes, ¿no? De ingerir, ¿no? Ingerir los alimentos, ¿no? Y que este espacio del comedor que debe habilitar la empresa debe estar alejado, sin duda, de las áreas donde existen, ¿no? Almacenes de productos, ¿no? Agroquímicos, que son los productos que se emplean, ¿no? Como fertilizante en las labores diarias y que son sin duda un riesgo, ¿no? Un peligro cuando tienen contacto, ¿no? Con los alimentos también. También señala que para que los trabajadores puedan disfrutar adecuadamente de este espacio, el empleador tiene que establecer un tiempo razonable, ¿no? Para el uso de refrigerio, ¿no? ¿No? Sin duda no puede ser tan breve y además la norma señala que la empresa puede extender el horario de refrigerio, digamos 10, 15 minutos más o media hora más, cuando el lugar de ubicación, ¿no? Del comedor está un poco alejado justamente de la zona de trabajo. Entonces, por eso enfatiza en que debe ser razonable, para que se tome el tiempo necesario para que los trabajadores lleguen a ese espacio, tomen sus alimentos y regresen también en el tiempo razonable nuevamente a su zona de trabajo, ¿no? Y finalmente señala también que las condiciones del comedor, de la habilitación del comedor, además de la alimentación, la iluminación, la limpieza, el agua, etcétera, sin duda,
O sea, puede ser objeto de supervisión por parte del Ministerio de Salud. Es decir, el ministerio, el MINSA, puede verificar cuando hay condiciones insalubres, ¿no?, en los comedores que han habilitado, ¿no?, que puedan haber habilitado las empresas en una zona de trabajo. Entonces, debe cumplir por eso el comedor con las condiciones sanitarias básicas, mínimas, que para el caso de los comedores, en general, para todo tipo de lugares de expendio de alimentos, ¿no?, establezca un empleador, ¿no?, o establezca una unidad de negocios. Entonces, ustedes han visto cómo a veces en las noticias sale de que el Ministerio de Salud, ¿no?, verifica, ¿no?, en un restaurante, en un establecimiento de expendio de alimentos, las condiciones de la cocina, ¿no?, las condiciones de la zona del comedor, las condiciones de los servicios, ¿no? Ellos tienen competencia en este campo, y la norma ha establecido que efectivamente también las empresas deben cumplir con las disposiciones sanitarias para el uso de los comedores que establece el Ministerio de Salud. Entonces, eso también lo hace, sin duda, pasible de acto de verificación, ¿no?, por parte del MINSA, ¿no?, sea a solicitud de parte o de oficio, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, veremos otra condición que está también vinculada al tema del equilibrio, ¿no?, calórico y nutricional, y al soporte físico que deben tener los trabajadores. Es el tema del agua, ¿no? Entonces, es muy importante, y creo que fue un tema de discusión, entiendo, en la mesa de trabajo que tuvieron los gremios con el gobierno durante la etapa del conflicto, ¿no?, laboral agrario. Entonces, ¿no?, las empresas, se fijó ahora que las empresas deben proporcionar, sin duda, durante toda la jornada de trabajo, ¿no?, agua potable que cumpla con los requisitos de calidad, ¿no?, y que debe estar a disposición de los trabajadores a través de bebederos de agua. Significa que esa agua, ¿no?, no solamente es suficiente para lavarse las manos, sino que estamos hablando del agua que pueda ser bebible, ¿no?, a través de bebederos. Entendemos que es el agua que ha pasado por un filtro, y que permite, ¿no?, ser consumido directamente. A eso que se le conoce como el agua de grifo, ¿no?, que puede ser bebido, ¿no? Entonces, sin duda, si hay agua que proviene de tuberías que no tiene los filtros suficientes y que al beberlo puede producir una enfermedad, sin duda, en este caso estaríamos frente a un incumplimiento de la norma. O sea, el agua debe cumplir con las condiciones de calidad para que sea bebible, que establece el Decreto Supremo 031 del año 2010 del sector salud, ¿no? Entonces, es un punto importante que los sindicatos deben tratar de verificar, y que para que se establezcan estos puntos, ¿no?, de expendio o de colocación de bebederos de agua, ¿no?, para el personal, ¿no?, y que sea accesible a ellos, ¿no? Entonces, una condición que también ha sido ahora garantizada a través de la norma, ¿no? Luego tenemos, en la siguiente lámina, otra condición de trabajo importante, que es qué es lo que viene a veces luego cuando los trabajadores almuerzan muy rápido y les queda todavía media hora, les queda 20 minutos. La norma señala que los trabajadores tienen derecho a que el empleador facilite áreas de descanso en la sombra, ¿no?, para los trabajadores, ¿no? Y es más, estas áreas de descanso también van a ser más obligatorios cuando las actividades de campo obligan a la empresa a que los trabajadores, ¿no?, pernocten, es decir, pasen la noche en el lugar de trabajo. Efectivamente, hay ciertas cosechas, o en general ciertas actividades que necesitan hacerse en el horario nocturno. Con mayor razón, en ese espacio, en ese tiempo, la empresa tiene que proporcionar un lugar adecuado para que los trabajadores puedan pernoctar, puedan descansar, ¿no?, en la noche. Y si es de día, debe ser un lugar que esté a la sombra, o sea,
la suficiente protección, ¿no? Respecto de la radiación infrarroja, ¿no? Del sol, ¿no? Un punto muy importante. Otra condición, si pasamos a la siguiente lámina, otra condición de trabajo, tiene que ver también vinculado a los temas de alimentación y de soporte, son los servicios higiénicos, ¿no? Las empresas ahora también tienen la responsabilidad y la obligación, ¿no? De implementar, ¿no? Servicios higiénicos, ¿no? Sea para uso individual o de carácter colectivo, señala, o también pueden ser servicios de carácter fijo, estable, o sea, construidos, o pueden ser servicios portátiles, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. En este caso, los servicios deben ser separados, ¿no? De aquellos que son para hombres respecto de aquellos que son para mujeres, ¿no? Y señala que si los baños, los servicios higiénicos están ubicados en edificaciones, es decir, en construcciones o en una habilitación urbana, o sea, en un local, ¿no? De la empresa, entonces precisa de que tiene que tener el mínimo de sanitarios, ¿no? Que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y para eso pues, hemos colocado ahí en la lámina la tabla que indica cuántos inodoros, cuántos lavabos, cuántas duchas, urinarios y bebederos debe tener el centro de trabajo dependiendo del número de trabajadores que hay en ella, ¿no? Si son de 1 a 9 trabajadores, entonces ellos tienen un estándar, ¿no? Un estándar ya determinado, ¿no? Por ejemplo, un inodoro, 2 lavabos, una ducha, un urinario y un bebedero, ¿no? Y así, si la empresa tiene de 10 a 24 trabajadores, el estándar va aumentando. Si tienen de 25 a 49, también sigue creciendo, o si son de 50 a 100 trabajadores, ¿no? Donde en estos casos debe tener cuando menos, no menos de 5 inodoros, 10 lavabos, 6 duchas, ¿no? 4 urinarios y 2 bebederos, ¿no? Pero además agrega la norma que pasado los 100 trabajadores, por cada 30 trabajadores adicionales, se aumenta en una unidad, ¿no? El inodoro, ¿no? El lavabo, la ducha, el urinario y el bebedero, ¿no? Repito, por cada 30 trabajadores sobre el piso mínimo de 100, ¿no? A partir de ahí, por cada 30 se va a incrementar en una unidad más cada una de estas instalaciones, ¿no? Que implemente la empresa cuando se trata de servicios higiénicos en construcciones fijas, ¿no? A tomar en cuenta, entonces, por tanto, por parte del sindicato y también por parte del Comité de Seguridad, ¿no? Y Salud en el Trabajo, ¿no? que tienen los trabajadores, ¿no? en la empresa, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, también vinculado a esta misma condición, ¿no? Cuando no existe una construcción de parte de la empresa donde se pueda implementar estos servicios higiénicos, ¿no? Entonces, la norma señala de que la empresa al menos, debe pedirle a un ingeniero sanitario a que establezca, ¿no? Un plan con el número mínimo de aparatos sanitarios que debe contar dicho centro de trabajo. Y ese plan de instalación e implementación de servicios higiénicos, elaborado por el ingeniero sanitario, debe ser, según señala, debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que existe en la empresa, ¿no? Esto me parece muy importante, o sea, la decisión no va a recaer en este caso sobre su aprobación en una gerencia, ¿no? O en la alta dirección de la empresa, sino en el comité de seguridad donde están, ¿no? 50% representantes de la empresa y 50% los representantes, los trabajadores, ¿no? Siempre y cuando obviamente hayan cumplido con la elección,
¿no? Se haya elegido y esté funcionando. Entonces, una responsabilidad muy importante que se agrega a todas las funciones del Comité de Seguridad, ¿no? Que ya establece la Ley de Seguridad, ¿no? Y su reglamento, ¿no? ¿No? Pero estas instalaciones sanitarias, sin duda, siempre señala, deben estar en buen estado de funcionamiento, ¿no? Debe mantenerse la limpieza, siempre tiene que haber disponibilidad de agua, tiene que haber jabón líquido, es muy importante. La norma no ha dicho jabón solamente, ha dicho jabón líquido, metiendo eso fue el pedido que se hizo, ¿no? En la mesa de trabajo. Además, sistemas desechables, ¿no? Para el secado de las manos, ¿no? Que es básicamente el papel toalla, ¿no? Y también papel higiénico, ¿no? Estas condiciones, por tanto, eh, ahora es una responsabilidad de la empresa. Entonces, ojo que hay que ponerle atención a eso, porque estos son temas que tienen que entrar en la agenda de trabajo en la negociación que tiene con ella. Deben cumplir, pues, efectivamente, con que los servicios no solamente tengan el agua, también deben tener jabón, papel, ¿no? Papel toalla y papel higiénico, ¿no? Y esto no se le puede cargar al trabajador, ni puede ser objeto de descuento, ¿no? De sus salarios, ¿no? Sus salarios quincenales o mensuales, ¿no? Además de que los baños también se señala deben tener ventilación natural, ¿no? O artificial, ¿no? Cuando las condiciones geográficas donde están ubicados los campos de trabajo, o sea, por sus características, no ofrece las condiciones para poder instalar un servicio higiénico, porque no hay tubería de desagüe, ¿ya? No es posible instalar, digamos, algunos silos, ¿no? Silos sanitarios, ¿no? Entonces, la norma permite que el empleador autorice a los trabajadores a usar los servicios higiénicos más cercanos. Y si para eso tiene que ausentarse un momento del centro de trabajo, tendría que hacerlo. Y no puede sufrir descuento por el tiempo que demoró en ir a ese servicio higiénico. Repito, eso es cuando las condiciones, ¿no? Del área donde se desarrolla la explotación agraria, o sea, no permite instalar, ¿no? Servicios porque no hay cómo canalizar o evacuar los residuos que generan, ¿no? Los servicios higiénicos. En este caso pueden usar un servicios higiénicos que es más cercano a la zona de campo, ¿no? Sin derecho a descuento para el trabajador. Pasamos a la siguiente lámina. Estamos haciendo en realidad un rápido recuento y resumen, también para tener una claridad de cada uno de los puntos. La norma también ha hecho una precisión sobre el tema de las duchas, ¿no? Que es una condición también importante en el trabajo agrario, ya que ellos están expuestos todos los días al uso de agroquímicos o de sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, la empresa debe implementar, sin duda, ambientes destinados para el aseo, específicamente para el uso de duchas, ¿no? Por parte de los trabajadores, además de un vestuario, ¿no? Que no sea magro, sino donde haya circulación y ventilación adecuada, ¿no? Muchos trabajadores también usan además ropa de trabajo especial y necesitan dejar su ropa diaria, ¿no? En un lugar adecuado. Entonces, la empresa tiene que implementar, ¿no? Estos vestuarios, ¿no? Para que puedan ahí asegurar, ¿no? De la ropa que llevan, ¿no? Y además contar con iluminación y además tener la privacidad adecuada. Esto también se ha enfatizado eso en las disposiciones porque habrá vestuarios entonces para mujeres y vestuarios para hombres. Entonces, ambos tipos de vestuarios tienen que asegurar sin duda
no solo la seguridad, sino también la privacidad, ¿no? La privacidad para el momento que los trabajadores, ¿no?, hacen uso de la misma, ¿no es cierto? Trabajadores y trabajadoras, ¿no? De ahí que hacen el énfasis sobre eso, ¿no? Luego, la norma, la ley y el reglamento incorporan otras disposiciones relativas al uso de las maquinarias, equipos y herramientas. En realidad, aquí lo que ha tratado la ley de hacer es quizás jalar un poquito de las disposiciones que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, ¿no? Es decir, la teoría, ¿no?, la teoría jurídica es que el empleador tiene que asegurarse de que los riesgos, ¿no?, los riesgos que puede ocasionar el uso de una maquinaria o un equipo tienen que ser controlados desde el origen mismo, ¿no? Y para eso, por eso es necesario hacer una evaluación del riesgo que representaría el uso de determinados equipos. Entonces, cuando hablamos de una evaluación, no estamos hablando en genérico, nos estamos refiriendo a que tiene que haber un documento de evaluación, ¿no?, un informe de evaluación elaborado por el área de seguridad de la empresa, ¿no? Y además el comité de seguridad de la empresa tiene que solicitar a la empresa también, ¿no?, la entrega de la evaluación periódica de los riesgos de accidente, especialmente en la zona donde hay maquinarias y hay equipos, ¿no? Entonces, pero si no se pueden reducir los riesgos en su origen, porque la maquinaria produce mucho ruido, la maquinaria produce humo, produce gases, ¿no?, o produce cualquier otra forma de emanación o de radiación. Entonces, señala la norma que entonces hay que darle protección, ¿no?, al personal, ¿no? Hay que protegerse contra esos ruidos, ¿no?, contra esos gases, ¿no?, contra esas emanaciones, ¿no? Y para eso hay que darle, cuando menos, protección auditiva y guantes, dice guantes antivibración. Además que hay que darle información, ¿no?, y darle capacitación en el uso, primero en los riesgos que existen y en el uso de los equipos, ¿no?, los equipos de protección personal. También señala que debe hacerse una evaluación en particular de los riesgos de carácter ergonómico, ¿no?, que son, que son los que se originan cuando el trabajador está todo el tiempo parado, todo el tiempo sentado, ¿no?, todo el tiempo, digamos, agachado, todo el tiempo en cuclillas o en una posición determinada, ¿no?, o cuando está haciendo un procedimiento operativo que es de carácter manual, o sea, mecánico, utilizando sus brazos, ¿no?, sus piernas, ¿no?, utilizando las posturas que lo encasilla, ¿no?, a ejercer labores repetitivas, ¿no?, maniobras, ¿no?, de carácter continuo, pero que a lo largo del tiempo, sin duda, origina una cierta tensión y un desgaste, ¿no?, al cuerpo físico, ¿no? Entonces, esos son los riesgos ergonómicos que hay, sin duda, que son yo diría altísimos en el sector, pues, de, la, del- de los campos de cultivo, de los campos de crianza, en los campos de producción de palma de espino y también en las áreas de procesamiento de la agroindustria, ¿no? ¿No? Tan importante que eso dio lugar a que ustedes conocieran y supieran o vivieran de cerca de denuncias, ¿no?, que se hicieron a los medios de que había trabajadoras, o creo que lo escuchamos más en el caso de trabajadoras, que eran obligadas en la práctica a mantenerse paradas durante muchas horas sin derecho a ir al baño. Y para eso le proporcionaban pañales. ¿Recuerdan ustedes denuncias de ese tipo? Han habido empresas, ¿no?, de la costa peruana. Esto ha sido documentado también incluso por ONGs, ¿no?, para algunas regiones específicas, ¿no?, con el apoyo de la cooperación. El- pero efectivamente se ha dado, ¿no? Y entonces no se ha regulado de manera específica para ese tipo de riesgo, pues, sino la norma aquí ha sido más bien de carácter general, ¿no?
sin precisar qué tipo de riesgo en particular, de qué estamos hablando. Mire, fíjense que perdón, esta semana ha sido aprobada una ley en la India que la llaman la ley del asiento. La ley del asiento. Es una ley que beneficia a los trabajadores del comercio minorista en la India, porque las normas allá obligaban a los trabajadores minoristas, como una facultad del empleador, a que el trabajador estuviera parado durante toda la jornada de trabajo. Las labores lo desarrollaban en los establecimientos en la India, en el comercio minorista, parado. A tal punto que ha sido necesario que se dé una ley para que se permita que los trabajadores minoristas del comercio en la India puedan usar una silla para poder sentarse y seguir haciendo sus labores, ¿no? Esto en realidad puede dar risa, pero es una cosa increíble. O sea, acá en el Perú, bueno, no ocurre eso. Es probable que muchos de los microempresarios, ¿no?, tienen a su personal todo el día expuestos y parados y vendiendo, ¿no? Pero no existen restricciones de que le impidan, ¿no?, a una trabajadora también del comercio minorista, ¿no?, a trabajar sentada, ¿no?, en el lugar donde está, además del comercio ambulatorio aquí, que es un escenario de hechos en la práctica. Entonces las trabajadoras, los trabajadores, ¿no?, laboran en las mil formas que puedan hacerlo para vender sus productos, ¿no? ¿No? Hasta echados en la pista, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces estamos hablando por eso de solamente de un pequeño detalle, pero que es muy importante, porque ese tipo de posturas o de riesgos de carácter ergonómico son las que generan a la postre, ¿no?, dolencias, ¿no?, dolencias de carácter en el aparato esquelético, muscular, ¿no?, y en los ligamentos nerviosos, ¿no? La tendinitis que te da en los hombros, en los brazos, en las manos, en los dedos, en fin. Yo conozco casos de muchas trabajadoras que me han venido a buscar por consultas porque sencillamente ya no podían mover su brazo. Después de 15 años de estar haciendo una maniobra repetitiva, ya los médicos le dijeron que ya no podías seguir en esa función porque se había dañado sus tendones, ¿no?, del antebrazo y del brazo. Conocemos casos de operadoras de Telefónica, de las diferentes telefónicas, que después de 13, 14 años ya no pueden mover los dedos de tanto digitar. O sea, producen tendinitis en la falange y en los dedos, que la incapacita e imposibilita. Entonces tienen que entrar a una negociación con la empresa, sea para un plan de retiro o sea para que esté cubierto por el seguro bajo una forma de invalidez temporal o invalidez, perdón, de carácter permanente por alguna cobertura, ya sea del seguro complementario de trabajo de riesgo o del seguro regular de salud, ¿no? O también del seguro contra incapacidades que ofrecen las AFP, ¿no? Entonces, bueno, pero este tema de la maquinaria, equipos y herramientas, ¿no?, en realidad ha sido apenas es solamente un atisbo de lo que ya está desarrollado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que las empresas tienen que cumplir, ¿no? No por ser empresas agrarias están excluidas o exoneradas o exentas de aplicar la norma general de seguridad y salud, la ley 29783, y de tener también comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos avanzando, pasamos, ¿sí?, en la siguiente lámina. Bueno, igual, la norma ha traído también digamos, algunos tips sobre lo que debe garantizarse en lo que se refiere a los equipos de protección personal, ¿no?, que proteja a los trabajadores contra los riesgos químicos, los riesgos mecánicos, los riesgos eléctricos, ¿no? Los riesgos eléctricos son riesgos de carácter físico, ¿no? En la ley de seguridad siempre hablamos de los riesgos químicos, mecánicos, los riesgos físicos y los riesgos ergonómicos, ¿no? Y también el quinto riesgo, que es el del estrés psicosocial. En esta norma no se ha recogido o no se ha puesto énfasis al riesgo del estrés, pero no se preocupen porque eso es una obligación prever
y atender también las contingencias de ese riesgo a las empresas agrarias por aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, en donde ahí se desarrolla con más amplitud la evaluación de riesgos, el mapa de riesgo y también la tarea que tienen las empresas de elaborar el IPER, ¿no? Para la identificación de los peligros y riesgos que existen en la empresa por cada área de trabajo, por cada campo, ¿no? Por cada nivel, subnivel, y cuando hay edificaciones por cada piso, ¿no? Que son herramientas que deben ser elaboradas por los ingenieros de seguridad y salud en el trabajo o los ingenieros de prevención de riesgos, ¿no? Que ya vienen colaborando con las empresas, ¿no? En este campo, ¿no? Entonces, deben cumplir, claro, deben ser antropométricas, deben ajustarse las características del trabajador, sin duda, en este caso del peruano, que no somos tan altos, ¿no? Y cumplir con los estándares técnicos del productor, sin duda, y además darse capacitación al personal en el uso de los elementos de protección personal. Repito, entonces aquí la norma solamente está jalando unos tips de la ley de seguridad, aunque que no lo convierten en las únicas, ¿eh? Entonces, la empresa tiene que cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y en realidad, y ese es otro tema en el cual ustedes deberían tener una capacitación específica, ¿no? Sobre todo el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a la siguiente lámina. La ley y su reglamento de régimen laboral agrario ha hecho énfasis al uso de los agroquímicos, ¿no? En el sector, ¿no? Entonces, la norma ha diferenciado de lo que son obligaciones del empleador o de la empresa de lo que son obligaciones del trabajador. Entonces, en resumen, la norma ha fijado unas 5 tareas para el empleador en este tema. Para la empresa, ¿no? Deben ser almacenados con seguridad, ¿no? Estos agroquímicos deben ser almacenados y deben tener la ficha de datos de seguridad, el FDS, con la que viene siempre cada producto agroquímico. Entonces, el primer punto que es quien lo almacena, quien dispone los actos, la medida de almacenamiento es la empresa. O sea, no se le puede responsabilidad al trabajador de la competencia del almacenamiento. Esa competencia, primero, es de la empresa. Segundo, la empresa debe dar información, ¿no? En el uso de los riesgos que hay y cómo usar los agroquímicos, sin duda. Tercero, la empresa debe supervisar el uso de los agroquímicos, debe supervisar. O sea, no es que debe entregarlo y ver cómo cada trabajador se defiende. Tiene que hacer tarea de supervisión para evitar justamente la contaminación y sobre todo las enfermedades ocupacionales. La empresa tiene que cooperar, en cuarto lugar, con los representantes de los trabajadores y con los trabajadores en el uso de estos agroquímicos. Bueno, eso sin duda a través también de la formación y de la información. Y finalmente, hacer campañas, ¿no? Hacer campañas primero al interior de la empresa, al interior de la zona de trabajo, para el uso correcto de los agroquímicos, ¿no? Para todo su personal, ¿no? Con letreros, ¿no? Con carteles, son señalizadores, ¿no? Alertas o avisos que indiquen cuáles son lugares de riesgo, ¿no? De exposición al uso de agroquímicos. Esto es lo que ha señalado en cuanto a tareas para la empresa. En la siguiente lámina, la ley ha fijado, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ha fijado como tareas o responsabilidad de los trabajadores también alrededor de 6 tareas. ¿Qué tiene que hacer el trabajador con los agroquímicos? ¿No? Primero, tiene que respetar, dice, el procedimiento de seguridad, ¿no? En el uso de agroquímicos. O sea, cada uno de ellos ya viene con un protocolo, ¿no? De lo que no debe hacer, sin duda, quien lo manipule. Eso es lo que debe respetar el trabajador, ¿no? Ese procedimiento que señala, ¿no? El mismo producto en su ficha FDS. ¿Sí? Segundo, ¿no? Bueno, también debe seguir también el trabajador las instrucciones que le dé la empresa, que le dé el empleador,
que le dé el supervisor o el fabricante, ¿no? Para el uso, ¿no? Según el FDS, para el uso del producto agroquímico. Tercero, el trabajador debe usar el equipo de protección que le proporciona el empleador. Tiene que usarlo. Bueno, ahora lo establece la norma, ¿no? Recuerden ustedes de que hay empresas que tienen reglamentos internos que señalan que constituye falta laboral del trabajador no usar los equipos de protección proporcionados por la empresa. Tener en cuenta eso, están incorporados en algunos reglamentos internos aprobados por las empresas, pero aquí también ha sido remarcado en la ley, ¿no? En el reglamento sobre todo, que tiene que usar necesariamente los equipos de protección que le proporcione el empleador. Y ojo, los equipos de protección no pueden ser descontados de la planilla del trabajador. Los gastos o cargos de la compra de equipo de protección es responsabilidad y lo asume la empresa. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? En quinto lugar, el trabajador tiene que lavarse siempre las partes expuestas del cuerpo a productos agroquímicos, ¿no? Como una tarea en realidad de autosobrevivencia, ¿no? Y finalmente, el trabajador no debe llevar alimentos, artículos que tengan la posibilidad de que estén contaminados por haber estado en cercanía o lugares cercanos a las zonas de almacenamiento, ¿no? De estos productos agroquímicos. No llevar artículos contaminados a su domicilio. Entonces, bueno, estos dos énfasis que hay de lo que deben hacer el empleador y los trabajadores, porque nos parece importante, ¿no? Como tips para el manejo de este producto. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí. Estamos ya en el penúltimo tema. Bueno, el reglamento también ha fijado, de la ley de régimen agrario, ha fijado que las empresas deben tener planes de emergencia, ¿no? Planes de emergencia para, digamos, poner en marcha un operativo cuando ocurra, sin duda, un siniestro, ¿no? Una situación de riesgo. Por ejemplo, se liberan gases, ¿no? Tóxicos, ¿no? Por algún producto que llevaron, ¿no? O se produce un incendio, ¿no? O se produce un desplazamiento o derrumbe, ¿no? De una zona, en una zona de rocas que caen cerca de la zona de trabajo, ¿no? En fin, o en zonas donde puedan haber tormentas eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? O zonas que pueden ser objetos de inundación por crecimiento de ríos, ¿no? Entonces, para evitar enfrentar esas contingencias, sin duda, las empresas tienen también que tener un plan de emergencia, ¿no? Estos planes lo elaboran en realidad los expertos en el área de defensa civil, que son los que más asesoran a las empresas en la elaboración de estos planes, ¿no? Lo que ha hecho la norma, el reglamento, es casi como poner un índice aquí de los elementos que debe tener, ¿no? Este plan de emergencia. ¿Cuáles son los medios de contacto? O sea, hay que poner ahí todos los teléfonos, ¿no? Y las entidades de emergencia a las cuales hay que llamar, ¿no? Bomberos, ¿no? Centros sanitarios, Policía Nacional, ¿no? Paramédicos, salud, sanidad, etcétera, etcétera. Siempre van esos datos ahí en el plan de emergencia. Los roles y responsabilidades que tienen los trabajadores encargados, qué tareas tendrían en este plan de emergencia, cuáles serían las vías, ¿no? O sea, los canales y el procedimiento y la forma de evacuación de los trabajadores ante un riesgo de ese tipo, ¿no? Incluso antes de ser evacuados, o sea, dónde deberían concentrarse, a qué lugar, ¿no? Se deberían ser evacuados, el lugar de trabajo donde se deberían ser estos desplazados. ¿Cuáles serían los medios de comunicación que deberían emplearse durante, ¿no? Una contingencia de este tipo, ¿no? ¿Cómo se hace el recuento de los trabajadores para saber si no ha habido, ¿no? No ha habido trabajadores afectados durante el proceso de evacuación y de rescate, ¿no? Luego, ¿qué tareas de rescate deben realizarse, ¿no? ¿Qué tarea de asistencia médica? Ahí se debe indicar a cargo de quiénes está eso, si hay una brigada
de los trabajadores de primeros auxilios o de rescate, o si se llama directamente al personal competente, ¿no?, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional o de la Unidad de Rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios para transportar, reportar los incendios, ¿no?, las disposiciones sobre primeros auxilios, ¿no?, y los temas de formación y capacitación que deben recibir los trabajadores. Además, deben indicar ahí, la norma hace énfasis de que las alarmas que coloque la empresa son muy importantes dentro del plan de emergencia, y también estas alarmas deben funcionar en una situación de riesgo de ese tipo. Las alarmas a través de sirenas y a través de luces de destello, ¿no?, que puedan oírlo todo el personal, ¿no?, y que finalmente la empresa tiene también la obligación de organizar los famosos simulacros de emergencia. O sea, para ver si el plan, si el plan funciona, o sea, si el plan puede ser eh, implementado, ¿no?, en un caso de riesgo X, ¿no?, en 45 minutos, en una hora, en más o menos tiempo, o sea, ver cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene dicho plan. Esto ya lo venimos sin duda haciendo en todas las actividades económicas del país. Es una responsabilidad para todas las empresas. Está también en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, y en su reglamento. Entonces, y además, los comités de seguridad también tienen ahí una responsabilidad para asegurarse de que la empresa cuente con este plan de emergencia, ¿no?, y que ellos incluso hayan tenido la posibilidad también de revisarlo, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Estamos ya terminando. Y aquí solamente quiero recordar eh, algunos elementos que discutimos en la sesión anterior, ya que esta sesión debe abordar los temas de las condiciones de trabajo y y el ámbito del género. Entonces, sobre género, ¿qué es lo que hemos compartido, ¿no?, compartido antes con ustedes, ¿no? Primero, el tema de la protección que tiene toda trabajadora, ¿no?, contra el acoso sexual o los conocidos como actos de hostigamiento sexual. Está establecido en la Ley 27.942 y un reglamento de hace 2 años, el reglamento de un decreto supremo, el 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, todo el tema de la norma de protección de la mujer contra el acoso sexual en los centros de trabajo, en realidad es todo un capítulo, un capítulo muy pequeño en la ley, pero un capítulo muy grande en el reglamento de esta ley. Solo quiero comentarles de que cada empresa debe tener un centro, un comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Bueno, ese es el nombre que le han puesto, ¿no?, si queremos profundizar en esta norma. Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. Casi tan grande como el Comité de Seguridad, ¿no?, y Salud en el Trabajo. Y señala la norma, o reglamento de esta norma, que deben tener 2 trabajadores y 2 representantes, 2 trabajadores y 2 representantes por parte de la empresa. Y que la tarea del comité es atender las denuncias que formulen las trabajadoras por casos de acoso sexual. Que formulen las trabajadoras o que formule algún trabajador. Puede haber caso de una institución o una empresa en donde sea la inversa, o sea, un trabajador sea el acosado, Y si existe acoso sexual dentro del centro de trabajo cuando ambos laboran en la misma empresa, ¿no?, y existe una relación de subordinación y dependencia entre ambos. Y el acoso no solamente consiste en insinuar, ¿no?, la realización de un acto, sino que tiene que tener un elemento de chantaje. Es decir, si tú no aceptas el acto que yo te estoy proponiendo, te despido, o te bajo el sueldo, o no te subo el sueldo, en fin, o te reduzco cierta condición de trabajo, o te traslado de ambiente, o te desplazo a otro lugar. Si no, no estaríamos frente a un acoso sexual en el centro de trabajo. Ya son las condiciones que establece la norma. En fin, entonces
Todos esos elementos de todo este procedimiento, bueno, quizás pueden ser nuevos, pero por el hecho de habernos incorporado los trabajadores agrarios al régimen laboral de la actividad privada, también nos incorporamos también a toda esta dimensión. Entonces, tanto como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que manda la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también deben tener un comité, ¿no?, un comité de intervención contra el hostigamiento sexual, ¿no?, integrado por 2 representantes de los trabajadores y 2 de la empresa, para que atiendan la denuncia, elaboren un informe con sus recomendaciones, y sobre esas recomendaciones la empresa aplique las medidas correctivas que puede incluir una sanción al trabajador, ¿no?, que esté acosando a una trabajadora, por ejemplo, ¿no?, que va desde una amonestación hasta el despido. El comité es el que propone la sanción según esta normativa, ¿no? Y también, por tanto, plantea esta norma que el personal debe ser capacitado, sin duda, ¿no?, en el tema de derecho de la mujer, ¿no?, en el tema de derechos humanos con enfoque de género, y que esa capacitación tiene que ser cuando menos una vez al año al personal de la empresa, también es decir, a los supervisores, a los capataces, a los ingenieros y también a todo el personal, cuando menos una vez al año. Y también tiene que haber una capacitación anual, ¿no?, al personal, ¿no?, del área de recursos humanos y de la empresa, y también a los miembros del comité, ¿no?, de intervención contra el hostigamiento sexual, ¿no? Son elementos que se han incorporado. Si pasamos a la siguiente lámina, otra condición que tiene que ver con el tema de género es que las empresas agrarias tienen que establecer, y también las agroindustriales tienen que implementar un lactario. Cuando hay trabajadoras que tienen bebés, ¿no?, que han nacido y que eh, todavía no cumplen el año. Entonces, tienen derecho a hacer uso de un lactario y a amamantar a los pequeños, a las pequeñas, con el permiso de 1 hora antes del cierre de la jornada de trabajo, para lo cual el empleador, ¿no?, está obligado a implementar un ambiente para el lactario, para que las madres trabajadoras puedan dar de lactar, ¿no?, a sus bebés, ¿no? Ese derecho está establecido en esta ley, la 29896, hasta que los bebés cumplan un año, a hacer uso, ¿no?, de esos lactarios, ¿no? Y claro, y en centros de trabajo donde la población laboral mayoritaria son mujeres, sin duda la implantación del lactario es importantísimo, importantísimo, más aún cuando estamos en zona de trabajo de campo con una gran exposición, ¿no?, una gran exposición a muchos agentes de riesgo. Luego, también la norma enfatiza que las trabajadoras, ¿no?, del sector tienen derecho también a hacer uso del descanso pre y postnatal. En realidad, no porque lo dice la ley, surge ese derecho. Eso ya lo establece las normas de cobertura, ¿no?, del seguro social en salud, ¿no? Tienen derecho al descanso la trabajadora que resulte embarazada, ¿no?, derecho al descanso pre y postnatal, que ahora es de 98 días, ¿no? 98 días que lo puede gozar 49 días antes del parto y 49 días después del parto, o acumularlos, ¿no? Y también tendrían también derecho al permiso por lactancia, al cual ya nos hemos referido anteriormente, 1 hora antes del cierre de la jornada de trabajo diario. Y también la norma enfatiza de que también es nulo todo despido de una trabajadora que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o por la lactancia, ¿no? La nulidad de un despido por el embarazo ya era conocida en la ley, en el decreto legislativo 728 del año 91. Con esta norma se ha ampliado también la nulidad de despido para las trabajadoras agrarias
en los casos de nacimiento, ¿no? o en los casos de lactancia. Y lo cual me parece importante. Aquí el beneficio necesita ser replicado a todas las demás actividades económicas. Entonces, porque según el régimen laboral de la actividad privada, solo podemos, ¿no? Solo podemos, digamos, plantear o proponer la reposición de una trabajadora que fue despedida por motivo de embarazo, pero no por el caso de nacimiento o no por hacer uso de la lactancia. Entonces, este es un derecho o una conquista de las trabajadoras del sector agrario que me parece muy importante y que debería ser extendido también, creo, al resto de las trabajadoras del país. Y finalmente, la norma también hace mención de que también se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras del sector agrario las normas que protegen la no discriminación, ¿no? En el pago de las remuneraciones. Y por tanto, las empresas, los empleadores tienen la obligación de cumplir con las regulaciones que establece la ley 30.709, ¿no? Y tienen que tener ahí sus respectivos, bueno, tienen que tener un instrumento muy importante para conocer si existe o no discriminación salarial, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Se llama cuadro, obviamente no lo hemos puesto en la lámina, pero si vamos a entrar en la norma, que es tan extensa, se llama cuadro de valoración objetiva, ¿no? De puesto de trabajo y sistema de remuneración. O sea, las empresas tienen que tener esa herramienta de gestión, ¿no? Cuadro de valoración objetiva de puesto de trabajo y sistema de remuneración. La SUNAFIL tiene ahora la obligación de exigir a las empresas a que exhiban ese documento en un acto de inspección. En ese documento se establecen todos los rangos y las escalas salariales que existen en la empresa para los diferentes puestos de trabajo. Y ya debe hacer un análisis y luego de carácter comparativo, ¿no? Y bueno, hay una serie de cuadros y análisis que hay que hacer dentro de ella y establecer si existe o no discriminación, ¿no? Brecha salarial entre los salarios que perciben las mujeres de un puesto respecto de los hombres que también laboran en el mismo puesto. ¿Y a cuánto llega la brecha? O sea, tenemos que calcular la brecha que hay por cada tipo de puestos. Para eso hay que hacer el análisis justamente de los salarios en la empresa. Igualmente, desde la alta dirección hasta, ¿no?, los puestos más simples, ¿no?, que hubieran en el centro de trabajo. Entonces, por tanto, es una herramienta que se ha impuesto no hace pocos años nomás, que recién está en implementación en las empresas, más conocido como la ley del rango salarial, ¿no?, en el cual las multas que tiene establecido la SUNAFIL realmente son astronómicas. En algunos días superan los 100.000 soles por no contar con este cuadro ¿no?, de valorización de puestos de trabajo y sistema de remuneraciones, ¿no?, y por no haber identificado cuáles son las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres en cada uno de los diferentes puestos de trabajo. Entonces, muy importante que se haya incorporado esta herramienta también para control en las empresas agrarias, ¿no?, donde efectivamente ha habido mucha denuncia de discriminación salarial también entre hombres y mujeres, ¿no?, que laboraban en las mismas líneas de cultivo o de crianza, ¿no? Bueno, creo que esa es la última. Sí, 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 esa es la última. Entonces, estamos dentro del margen de la hora, del tiempo que se me ha concedido, y si hubiera alguna pregunta. Sí, ¿Alguna doctor, pregunta? Sí. solo quería interrumpir porque hay varias preguntas en el chat. ¿Usted las puede ver directamente o yo también se las puedo ir mencionando una por una? Sí, ya lo estoy viendo en el chat, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Hay varias preguntitas ahí. Correcto, sí, ¿no? Y de ahí, si alguien quiere, ¿no?, también Sí. preguntar, podemos abrir los micros, no hay problema. Bueno, dice respecto de la ley 27.942, ¿no?, y su decreto supremo, ¿no?, 014, ¿no?, _2019, ¿no?, _MIM.
la mayoría de los sindicatos no tienen intereses en esta norma. ¿Qué se puede hacer con respecto a los lactarios, ¿no? Para los centros de trabajo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nomás hay que hacer educación, hay que hacer capacitación, específicamente sobre, ¿no? Sobre el ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Y su reglamento. En realidad es todo un marco bastante complejo, porque la norma se aplica tanto al sector público como para el sector privado. Tenemos que ahí desagregar lo que corresponde al sector privado y ver el detalle de cada uno de los derechos, ¿no? Hasta están las medidas que deben tener los lactarios, en fin, los horarios, ¿no? Las condiciones, la forma de protección, incluso en el caso de trabajadores que están afiliados a los sindicatos. Solamente tendría que haber capacitación específica, ¿no? Sobre ese tema para que se puedan interesar más y tener una idea de que es un derecho que sí deberían proteger y defender, ¿no? En sus centros de trabajo, ¿no? Otra pregunta es, ¿no? Los trabajadores con cáncer tienen beneficios o facilidades por parte del empleador y el Estado, ¿no? Se puede detallar ese dispositivo, ¿no? Los trabajadores que sufren de cáncer, que tienen una enfermedad terminal crónica, el beneficio más importante es primero que pueden retirar, si ya están en planilla de hace varios años y están aportando a una AFP, ellos tienen derecho a retirar hasta el 50% de su AFP, ¿no? Del saldo de su AFP por enfermedad terminal, ¿no? El cáncer califica como una de ellas y la norma exige de que la trabajadora tendría que entregar un informe médico, ¿no? Un informe médico a la unidad, a la AFP, ¿no? Para que sea verificado por sus auditores médicos, ¿no? Si califica dentro de los riesgos, ¿no? Ese es el beneficio más importante, aunque es más de carácter, ¿no? Es más de carácter pecuniario. Hace muchos años, en los años 60, se dio una ley que beneficiaba a las trabajadoras que estaban con cáncer, con derecho a una licencia con goce de haber por 2 años, ¿no? Para el sector público. Esa norma fue derogada por una norma posterior, ¿no? En los años 90, ¿no? En la época que se liberalizaron el mercado de trabajo. Sin embargo, algunos sindicatos y federaciones lo incorporaron como un beneficio, como una condición dentro de sus convenios colectivos. En ese caso, sí se mantendría la vigencia de esa norma para esas trabajadoras que sufren cáncer, ¿no? De tener licencia con goce de haber hasta por 2 años, ¿eh? ¿Eso por qué? Porque la cobertura del seguro de salud para cualquier tipo de enfermedad es hasta de 12 meses, perdón, hasta de 180 días. Es extendible como máximo hasta 360 días. Estamos hablando de 1 año. Luego de eso ya expira, ¿no? El derecho a la cobertura del subsidio, ¿no? Por enfermedad que paga E-Salud, y por tanto la empresa ya no podría recuperar el subsidio pasado los 12 meses. Entonces, necesariamente la trabajadora, si sigue con descanso médico en caso de cáncer, va a pasar va a pasar al estado de licencia sin goce de haber, si su cáncer se acentúa. Entonces, al pasar a descanso médico más allá de los 12 meses, la empresa lo va a declarar sin goce de haber y solo por eso perdería ya la calidad de asegurada, porque la empresa dejaría de pagar a E-Salud porque sencillamente no está pagando remuneraciones. Si no paga remuneraciones, no puede pagar el aporte del 9% a E-Salud y perdería la cobertura, ¿no? Entonces, ahí está todavía hay muchas cosas por hacer, o sea, no existe un régimen que extienda más allá el derecho a la atención médica por extensión de la cobertura, ¿no? Del seguro de salud para las enfermas por cáncer, ¿no? A la fecha, actualmente es de 360 días. No conocemos de otra norma, sabemos que el Ministerio de Salud
tiene una política nacional de cáncer, pero solamente para la parte asistencial, ¿no? A través de programas específicos, ¿no? Sea para los cáncer pediátrico, para niños y para adultos y adultos mayores, pero solamente en la parte asistencial, ¿no? Luego, me preguntan si podemos conversar o hablar sobre el tema de los beneficios que tienen los trabajadores oncológicos. Justamente es lo que acabamos de conversar, ¿no? Respecto a la cobertura, ¿no? del seguro de salud para los pacientes con cáncer, ¿no? Hasta por un año. Solamente, siempre en cuando las trabajadoras estén en planilla, ¿no? En planilla de la empresa. Luego, otra pregunta es si el trabajador tiene que pagar su alimentación diaria en el trabajo. La alimentación diaria. Se ha señalado de que la empresa proporciona los ambientes, habilita el comedor, ¿no? Pero en los casos que, solamente señala, en los casos que a través del comedor la empresa habilite el almuerzo a los trabajadores o el lonche o la cena, dice la norma que esto debe cumplir con las condiciones, ¿no? nutricionales que establece el SENAM. La ley no señala de que las empresas tienen que dar alimentación obligatoria, ¿no? al trabajador, a la trabajadora. Entonces, el trabajador o sigue llevando su merienda o compra el almuerzo que ofrece el concesionario que tiene la empresa en su comedor, ¿no? O compra a las personas que llevan, ¿no? refrigerios, ¿no? a los lugares donde almuerzan los trabajadores, ¿no? Esa condición en ese aspecto no ha variado, ¿no? A menos que la única forma que pueda establecerse la obligatoriedad de que la empresa cubra la alimentación es a través de un convenio colectivo. Ya solo si el sindicato plantea eso como condición de trabajo, ¿no? que proporcione la alimentación diaria al personal y se firma el convenio y se logra esa conquista, entonces sí tendrían derecho a que la empresa les proporcione, ¿no? la alimentación, ¿no? en forma diaria, ¿no? Solo si se establece como un derecho de carácter convencional, ¿no? Creo que no tenemos más preguntas, Gisela. No sé si Sí, parece. solo hay dos comentarios que se lo voy a mencionar para darle la palabra a Miguel Trujillo, que ha pedido, levantado la Hay una mano, y pregunta dice uno, sobre una trabajadora que la empresa no pone jabón, ¿no? ajá, Los baños están sí, sucios, nos quejamos al eh, comité y solo queda en palabra, ¿no? Y soy el comité y no queda en nada. O sea, es una empresa que incurre en incumplimiento. Aquí no queda más que además ya convocar la visita inspectiva de la SUNAFIL, ¿no? Para que certifique que está incurriendo en incumplimiento, ¿no? de la ley de régimen agrario, ¿no? Que ya ha sido incorporado también como incumplimientos dentro de la Ley General de Inspección. Entonces, la sanción, la multa es muy grande, o sea, muy fuerte. Si la empresa tiene mucho personal, por no colocar, ese jabón, papel, no limpiar los baños, etcétera, etcétera, y la empresa tiene más de 100 trabajadores, la multa es astronómica. Entonces, sí les asusta más la multa y más sería el gasto en la multa que en poner estos enseres, ¿no? de los servicios higiénicos. Entonces, yo recomiendo que se solicite la inspección de trabajo. Sí, sí, hay una, Gisela. hay una de Alberto más que dice sobre el tema del cáncer también, ¿no? Habla sobre si esa licencia es de 2 años, es solo para mujeres, es para todo tipo de empresa, y si pudiera repetir por favor el año que estuvo vigente para buscarla, ¿no? Y revisar qué sindicatos la han adoptado, ¿no? No sé si Sí, Alberto quiere mejor, si queda claro, si no le damos para que pueda hacer la pregunta directamente, ¿no? ¿Está sí, bien? yo lo que puedo hacer es, sin duda, es una norma extinta de los años 60, ofrecería hacer la búsqueda de la norma y puedo comentarla en la siguiente sesión, ¿no? De Perfecto. capacitación, ¿no? Para ver. Perfecto. Y qué gremios la han incorporado en sus convenios colectivos.
Perfecto, ya para Alberto esa es la respuesta. Entonces, adelante Miguel para que puedas hacer tu pregunta. A ver rápidamente. Miguel Trujillo, ya tienes el micro habilitado. Doctor, buenas noches. Gracias por el espacio. Le tengo una pregunta concreta y directa. Si sabemos que por la ley protege a las mujeres embarazadas, que ninguna empresa los puede despedir bajo su condición, ¿no? Pero ¿qué pasa si una mujer ingresa a una empresa X a trabajar y de pronto no informó de su estado? Y la empresa, al enterarse de ello, procede a despedirle. No, o sea, en este caso la ley lo protege a esa trabajadora o cómo queda en ese caso, cómo quedaría en ese caso esta trabajadora despedida por su condición de embarazo. Gracias. Sí. Bueno, según las sentencias que de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en estos casos, es que el trabajador, el empleador incurre en nulidad de despido, ¿no? Si el acto se produjo luego de que tuvo conocimiento de que la trabajadora resultó embarazada. Pero si la empresa no tuvo acceso a esa información, o sea, si la empresa no tuvo manera de enterarse que estaba embarazada, o sea, la trabajadora no le informó o no le llegó ninguna comunicación sobre el particular de cualquier manera, sea por parte de la trabajadora o por parte del sindicato. Si la empresa no tenía conocimiento que la trabajadora estaba embarazada, según la Corte Suprema, entonces no se puede presumir que el motivo del despido, del cese, era, ¿no?, el haber resultado embarazada. Y por tanto, no habría incurrido en ese caso en nulidad de despido. Entonces, la mejor protección cuando se dan estas situaciones es que la trabajadora informe a la empresa, al empleador, a su supervisor, en fin, que está embarazada. Porque en realidad, contrario a lo que se cree de que ahora me van a despedir, ese sería justamente su mayor protección, el haber informado, ¿no? Y no haber, digamos, ocultado la información solo para protegerse. Y entonces el empleador, aduciendo que formalmente nadie le informó que estaba embarazada, simplemente por razones técnicas, operativas o financieras, procedió a despedirla, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, es importante que informen que entonces de su nuevo estado, ¿no?, a su supervisor, a responsable, ¿no?, para que alcancen esa protección, ¿no?, del el impedimento del despido o la protección de la nulidad cuando se den estos casos, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta, Gisela? Creo que...